de generación en generación. Es un hecho que la era moderna, la sociedad, han sido testigos de un flujo constante de cambios culturales, tecnológicos y económicos, que han moldeado las distintas generaciones de personas. Las generaciones X, Y y Z representan una diversidad de perspectivas, valores y comportamientos que reflejan el mundo que nacieron y crecieron. Pero la distinción de estas generaciones va más allá que en su año de nacimiento y comprende las experiencias compartidas, las influencias culturales que han marcado sus vidas, desde los valores tradicionales de la generación X hasta la conectividad digital de la generación Z. Cada grupo demográfico tiene una identidad única que influye en sus decisiones y aspiraciones. La generación X, de 1965 a 1980. Se encuentra en una posición intermedia entre los baby boomers y los millennials. Esta generación ha vivido una época de cambios significativos en la sociedad. Hay que recordar que nacieron durante un mundo despertado individual. Los miembros de la generación X han aprendido a equilibrar su vida laboral y personal. Han vivido una época tecnológica que ha permitido una mayor flexibilidad en cuanto al trabajo. Características. Su postura ante la tecnología. Fue la primera generación de la revolución tecnológica. Esto significa la presencia de redes y las telecomunicaciones que es dada por sentada por los millennials, quienes prefieren realizar sus actividades en online. Su anhelo en la movilidad. Fue la última generación sedentaria en el sentido que conocieron un mundo adaptado a su ubicación geográfica, cosa que el Internet cambiaría rápidamente. Sus preferencias políticas. Fue la última generación cuya educación básica y universitaria rindió frutos laborales tangibles. Eventos. Esta generación ha vivido una serie de eventos históricos que han moldeado su perspectiva y han influido sus valores y comportamientos. A continuación presentaremos algunos eventos más significativos de esta generación. La división del Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI. En 1988, tras la salida de Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, entre una derrota de elecciones en ese mismo año, a partir de ahí empieza un PRI de una larga decadencia. La revolución digital. Esta ha sido testigo de una revolución digital que han transformado el mundo tal y como lo conocía. Los teléfonos fijos eran la forma de comunicación más común en ese año, una época en donde la tecnología móvil era la normal. La caída del muro de Berlín. En noviembre de 1989, esto marcó el final de la Guerra Fría e inició una nueva era unipolar en la política internacional. Este evento fue un momento histórico que significó el fin de una institución, la URSS. El auge de la música y la cultura popular. Crecieron en una época en la que la música y la cultura se volvieron cada vez más importantes. Tenemos fenómenos como el MTV y el glam. La generación Y, de 1981 a 1996. También conocida como millennials, es la generación marcada por la tecnología y la globalización. Son considerados como nativos digitales, creciendo en un mundo donde el Internet y las redes sociales eran parte integral de la vida cotidiana. Esta generación valora la creatividad, la diversidad y la inclusión, buscando profesiones que le permitan marcar la diferencia, ser principiantes en un futuro. Características.
son suficientemente flexibles con el trabajo. Esta generación ha empezado a presenciar trabajos de 9 a 5 horas y han gestionado el trabajo con equilibrio. Conciliación de la vida laboral y familiar. Prefieren pasar tiempo con su familia y además de trabajar y mejorar sus habilidades en carreras profesionales. Conocedores de la tecnología. Han afirmado cambios constantes a lo largo de esta época, especialmente con la tecnología y la conquista para encontrar respuesta a las preguntas en línea. Conciencia cívica y social. Se preocupa por cuestiones globales como el calentamiento global, los cambios climáticos y se comprometen a abogar o tener grandes cambios. Espíritu de emprendedor. Están dispuestos a asumir riesgos y poner ideas innovadoras para su crecimiento personal y profesional. Diversificación. Aparece más abierta su mente, ya que han visto la llegada de aceptación de la diversidad de razas, castas y religiones. Eventos claves. Los millennials han sido testigos de eventos claves que también han marcado su visión del entorno. Algunos hechos más históricos más influyentes son los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Marcaron una sensación de inseguridad e incertidumbre. Tuvo impacto significativo en la política y en la seguridad social y nacional. La crisis financiera del 2008. Tuvo un impacto profundo en muchos. Perdieron su trabajo y obtuvieron dificultades para encontrar empleo, lo que generó una sensación de frustración y desilusión. El auge de las redes sociales. Han transformado la forma de que los millennials se comunicaran, interactuaran y consumieran información. Las redes sociales han creado una oportunidad para reconectar con personas en su entorno, pero también han planteado problemas de privacidad y seguridad. El cambio climático. Esta generación ha sido consciente del cambio climático y sus consecuencias, y han sido testigos de grandes eventos como los cambios climáticos extremos, sequías, inundaciones y olas de calor. Impactos. La cultura, la política y la economía han sido un significativo impacto en el entorno de estos años. La cultura ha transformado la cultura popular como la pasión por la música, el cine, la moda, que han sido impulsados por nuevas tendencias y formas de expresión creativa, desde música urbana hasta la cultura de redes sociales. En la economía, tiene un alto poder adquisitivo que un impacto significativo en las decisiones de consumo, que han impulsado la innovación en sectores como la tecnología, turismo y alimentación. La política. Ha impulsado movimientos sociales como el Me Too y el Black Lives Matter, que han presionado por políticas que aborden problemas como el cambio climático y la desigualdad social. Su entorno digital. Los millennials les encanta compartir su estilo de vida y momentos en redes sociales. Les gustan ser los primeros en descubrir y compartir productos, espacios, conceptos en las redes. Las empresas necesitan una variedad de canales y dispositivos para mantener su comunicación y una experiencia de clientes conscientes y bien organizados entre ellos. La generación Z, de 1997 al 2002. La generación Z inició ya avanzada la década de los 90, entre 1993 y 1999. Se consideró que esta dicha generación terminó en 2012 para dar paso a la generación A. En cambio, los millennials y la generación Y o millennials han considerado como los nacidos
desde 1981 hasta 1992 o 1996 aproximadamente. La generación Y se destacó por marcar parámetros sociales, la búsqueda de mayor libertad laboral, por basar su éxito en viajes y posibilidad de conocer culturas. Características principales. Digitales desde su nacimiento. Es decir, que nacieron atrapados por la tecnología informática, hiperconectados y muy bien orientados sobre la experiencia digital y virtual. Comprometidos con el cambio. Por tal razón se entiende y se adapta a la diversidad. Son enemigos del racismo y de la discriminación por orientación sexual, entre otros prejuicios. No toleran los convencionalismos que juzgan a la humanidad y la manera de llevar la vida. Construyen nuevas formas de relacionarse. La generación Z atiende los problemas de los sistemas familiares, enfocándose en la obtención de la solución para dichos problemas sin engancharse en los porqués con sus consecuencias. Dominan las plataformas sociales. A través de ellas se pueden transmitir asertivamente sus gustos e intereses de forma continua, manteniéndose actualizadas y instruidas. Las más populares hasta el momento han sido Instagram o TikTok. Respetan el medio ambiente. Prefieren el consumo de productos procesados de manera que su impacto en el ambiente sea mínimo. Se interesan porque las marcas sean éticas con sus prácticas y que no hagan pruebas con animales y que respeten los derechos de estos. Dominan las plataformas sociales. A través de ellas se transmiten asertivamente sus gustos e intereses. Son emprendedores. Aun cuando son una generación muy educada y con gran porcentaje de ellos piensan que no es necesario estudiar para obtener el éxito. Sus operaciones consisten en crear sus propios negocios sin tener jefe. Para eso, se valen del recurso de Internet que va dirigida a las empresas desde la comunidad de sus espacios y bajo la seguridad financiera que ofrece ese mundo virtual. Nativos digitales. Los miembros de la generación Z son nativos digitales, es decir, que nacieron en entornos mayores de acceso a la tecnología informática de comunicación de generaciones anteriores y saben cómo orientarse en las experiencias virtuales. Conciencia en la sociedad y el ambiente. La generación Z es una de las más comprometidas en el cambio. Entienden de mejor manera la diversidad humana y saben llevar sus vidas de acuerdo a lo que prefieren, en vez de tenerse las convenciones antiguas. El 42% de la población en Argentina intentaron educar o cambiar la opinión de la discriminación de alguien en su entorno. Eventos claves. La Gran Recesión. En el 2008, la gran crisis económica iniciada en Estados Unidos, producto que con influencia de factores entre los que figuraban al lanzar los precios del petróleo tras la invasión estadounidense de Irak. La crisis se extendió por todo el mundo, desarrollando muy rápidamente la ocasión un alza sin precedentes en los commodities, la materia prima. La Guerra Civil de Siria. En el 2011, este conflicto comenzó mediante una serie de protestas antigubernamentales que buscaban deponer el régimen de Bashar al-Assad
Este último motivo fue la intervención directa de la Alianza Internacional, como la aprobación del gobierno sirio. La firma del Acuerdo en París. En el 2015 de acuerdo al internacional suscrito por 167 países, con el fin de combatir el cambio climático y el efecto invernadero causado por las emisiones humanas de gases de alto contenido de carbono. La pandemia del COVID-2019. Una nueva enfermedad respiratoria hizo aparición en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China, y rápidamente se esparció por el mundo entero y desató la pandemia del COVID-19. Cobró la vida de 6.32 millones de personas y obligó al mundo entero a someterse a estrictas medidas de confinamiento urbano. La pandemia interrumpió la escolaridad y modificó los ámbitos de sociedad, obligación a la distancia social y el uso de cubrebocas. La invasión de Rusia a Ucrania. En el 2022, nuevas tensiones mundiales se desataron. La invasión de Rusia en los territorios de Ucrania, la extensión internas de este país desembocaron en una guerra civil entre partidos prorrusos y pro-Unión Europea. Todas las generaciones se denominan coherentes, generaciones variadas y cada una de ellas han sido testigo de cambios diferentes. La generación X refiere principalmente a los nacidos en años 70 y primeros de los 80. Crecieron en una época de grandes cambios sociales y económicos. Coherentemente durante la Guerra Fría. La vida de estas personas nunca había sido tan fácil. Después de la agitación, estas personas buscaron una oportunidad de trabajo. Era todo un reto. Estas generaciones también de personas experimentaron un aumento revelador de las tasas de divorcio. La generación Y es la democrática nacida entre los principios de los años 80 y 90, que fueron los primeros individuos que presentaron un cambio climático transitorio, que supuso la llegada de la tecnología y la era digital. Sin embargo, sigue demostrando un modo de comunicación tradicional, las llamadas telefónicas y el correo. La generación Z es la generación astuta que ha sumergido la era digital y una edad temprana. Entiende utilizar inmediatamente la comunicación de mensajes instantáneos, redes sociales y chat de video, y a descubrir la comunicación interpersonal.